Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos, de lleno en un libro que, la verdad, una vez que lo lees, te cambia un poco la forma de ver las conversaciones, ¿no? Los juegos en que participamos, de Eric Berne. Totalmente. Es un clásico por algo. ¿Alguna vez ha surgido esa sensación, ¿no? De estar en una charla, una discusión, y es como si ya supieras cómo va a terminar? ¿Como un guión? Justo. Esa es la idea central de Verne. Él dice que gran parte de lo social no es tan libre como parece, que jugamos juegos psicológicos. Y ojo, no juegos de mesa, ¿eh? No, para nada. Patrones de conducta. A veces ni nos damos cuenta, con reglas ocultas, roles y, bueno, recompensas emocionales escondidas. Exacto. Así que la idea hoy es, desarmar un poco esto con las herramientas de Verne, su análisis transaccional. Vamos a hablar de los estados del yo, padre, adulto, niño, Ajá. y cómo interactúan las transacciones. Y, claro, el plato fuerte, los juegos. ¿Qué son? ¿Por qué los jugamos tanto? Y veremos algunos ejemplos clásicos que da Verne, que son muy gráficos. Es como un viaje al motor de nuestras relaciones, ¿no? Sí, para entender no solo el qué hacemos, sino el por qué de fondo. Verne arranca desde lo más básico, ¿no? ¿Qué nos mueve a interactuar? Exacto. Habla del hambre de estímulos, esa necesidad casi física de contacto, de atención, súper importante en la infancia. Y eso, dice, evoluciona en los adultos, se convierte en hambre de reconocimiento. Ahí entra el concepto de caricias, los strokes, que al principio es literal, ¿no? Contacto físico. Pero él lo amplía acá. Es una forma de hablar, claro, pero se basa en estudios serios sobre privación sensorial. La falta de estímulos era devastadora. O sea que necesitamos ese reconocimiento como el aire. Sí, y lo impactante es que Verne sugiere que cualquier caricia, incluso una negativa, una discusión, es mejor que la indiferencia total. Que no te vean. Eso ya da para pensar en algunas dinámicas medio raras, ¿no? Totalmente. Luego está el hambre de estructura. Una vez que tenés estímulos, reconocimiento, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el tiempo? ¿Cómo evitamos el aburrimiento? Claro, el tiempo social sobre todo. Y ahí él pone como una escalera de opciones, de lo más simple y seguro a lo más complejo y arriesgado. A ver. Primero, los rituales. El hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Automático, predecible. Da caricias mínimas. Ok, lo básico. Después, los pasatiempos. Conversar de temas seguros. El clima, el fútbol, los chicos. Sirve para tantear a la gente, ¿viste? Como probar el agua antes de meterse. Algo así. Luego vienen los juegos, que son estas secuencias con trampa que vamos a ver. Más riesgo, pero caricias más intensas. Ajá. Ahí nos vamos acercando. Después, la intimidad, que para Verne es como el ideal. Intercambios auténticos, sin juegos. Lo más gratificante, pero también donde uno está más expuesto. Y vulnerable, claro. Exacto. Y por último, las actividades. El trabajo, hacer cosas juntos con un fin concreto, que muchas veces es el marco donde pasan las otras cosas, ¿no? Rituales, juegos. Vale, perfecto. Necesidades, cómo llenamos el tiempo. Pero para entender los juegos en sí, necesitamos saber quiénes son los jugadores internos. Ahí entra el famoso PAN, padre, adulto, niño, los estados del yo. Y Verne insiste, no son metáforas, son realidades psicológicas, se pueden ver. Ok, expliquemos cada uno. El padre. El padre es como un grabador interno. Ahí tenemos guardadas las actitudes, las normas, los juicios, todo lo que aprendimos de nuestras figuras parentales, lo enseñado. Puede ser crítico o nutritivo, ¿no? Exacto. El padre crítico juzga, ordena. El padre nutritivo cuida, consuela. Es útil, claro, para criar hijos, para seguir normas sociales. Bien. El adulto. El adulto es nuestro lado lógico, el que procesa la información del aquí y ahora. Evalúa, calcula probabilidades, toma decisiones objetivas, como un COO interno. El que piensa fríamente, digamos. Eso. Analiza la realidad presente sin los prejuicios del padre ni las emociones del niño. Y llegamos al niño. El niño es, bueno, son nuestras emociones, impulsos, la creatividad, la curiosidad, todo lo que sentimos y experimentamos de chicos, lo sentido.
Y ahí distingue dos tipos, ¿verdad? Sí, el niño adaptado, que es el que aprendió a reaccionar a los padres, siendo sumiso o rebelde o quejoso, y el niño libre o natural, que es la expresión espontánea, alegría, miedo, curiosidad, que es fuente de creatividad, de disfrute. Totalmente. Y es clave esto. Verne dice que los tres son valiosos. Necesitamos los tres para funcionar bien. Los problemas vienen cuando hay desequilibrio, ¿no? Cuando uno domina siempre o se mezclan mal. Exacto. Cuando el adulto, por ejemplo, repite un prejuicio del padre creyendo que es un hecho objetivo. Eso es contaminación. O cuando un estado está excluido, no se usa. Ok, tenemos los jugadores internos. Ahora, ¿cómo interactúan? Las transacciones. La transacción es la unidad mínima de interacción. Un estímulo, alguien dice o hace algo, y una respuesta. Analizarla es ver qué estado del yo emitió el estímulo y cuál respondió. Y hay dos tipos básicos, ¿no? Las complementarias. Esas son las que fluyen. La respuesta viene del estado esperado y va al estado que inició. Adulto pregunta la hora, adulto responde. Niño llora, padre nutritivo consuela. La comunicación sigue. Pero a veces se corta. Ahí tenés la transacción cruzada. La respuesta es inesperada. Viene de otro estado o va a otro estado. El ejemplo clásico de Verne. ¿El de los gemelos? Ese. Estímulo adulto-adulto. ¿Sabes dónde están mis gemelos? Respuesta inesperada, niño-padre. Siempre me echas la culpa de todo. ¡Pum! Se cruzó. Y la conversación sobre los gemelos se muere ahí. Hasta que se realineen los estados, sí. Y acá viene lo jugoso para entender los juegos. Las transacciones ulteriores. Las más complejas. Funcionan a dos niveles a la vez. Está el mensaje social, lo que se dice. Lo de la superficie. Exacto. Y abajo está el mensaje psicológico, el oculto. Es como una conversación subterránea. ¡Qué interesante! Ahí es donde nacen los juegos. Verne da el ejemplo del vendedor. Sí, el que dice, este es mejor, pero quizá no te lo puedes permitir. Claro. Nivel social. Adulto adulto hablando de precios. Nivel psicológico. Adulto del vendedor pinchando al niño del comprador. Desafiando su vanidad. ¿A que no te animas? Exacto. Y el niño pica y dice, me lo llevo. El resultado lo decide el nivel oculto, psicológico. Entendido. Entonces, con todo esto en mente, ¿qué es un juego exactamente para Verne? No es solo una de estas transacciones dobles, ¿verdad? No, no. Es una serie. Una secuencia de estas transacciones ulteriores que se repite. Sigue un patrón conocido. Y siempre termina con una recompensa emocional definida, el payoff. Como una obrita de teatro que hacemos una y otra vez, con los mismos papeles y el mismo final emotivo. Perfecta analogía. Y las claves son ese doble nivel, la búsqueda de ese payoff específico, que son en el fondo deshonestas, aunque no nos demos cuenta, y que terminan de forma dramática, no como un pasatiempo ligero. Y lo de juego no implica diversión, eso es importante. Para nada. Verne analiza juegos muy duros. Alcohólico, tribunal. Lo de juego es por las reglas implícitas y el final predecible. Es una forma pautada de manejar las emociones. Pone el ejemplo del juego marital, si no fuera por ti. SNFPT. Sí, muy ilustrativo. Una mujer que se queja siempre de que el marido es un controlador, que no la deja hacer cosas. Por ejemplo, aprender a bailar. El típico lamento. Claro. Pero, ¿qué pasa? El marido cambia, le da permiso, anda a bailar. Ella se anota y... ¿sorpresa? Descubre que le da pánico bailar en público. Y lo deja. Exacto. El análisis de Verne es, el juego no era sobre el permiso. El guión era, ella se queja, rol de esposa reprimida, él controla, rol de marido dominante. Parece una lucha de poder en la superficie. Pero por debajo, a nivel psicológico, el juego le servía a ella para no enfrentar su fobia. Usaba al marido de excusa. Y a él quizás le servía para controlar su miedo a que ella se fuera o algo así. Podría ser. El payoff para ella era poder seguir diciendo, no es que tenga miedo, es que él no me deja. Reafirmaba su posición, ¿viste? Increíble la complejidad. Roles, movimientos, beneficios ocultos, aunque no sean conscientes. Tal cual. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si los juegos nos hacen sentir mal a menudo o nos meten en líos, ¿por qué los jugamos?
¿Qué sacamos? Buena pregunta. Verne dice que hay varias ganancias ocultas. Esas son la verdadera motivación. Primero, estructuran el tiempo. Llenan el vacío, de una forma más interesante que un ritual, pero menos riesgosa que la intimidad. Dan caricias. Ya dijimos lo vitales que son. Un juego, aunque sea negativo, te asegura atención. Mejor una pelea que el silencio. Prefiero que me griten a que me ignoren. Algo así, tristemente, a veces funciona así. Tercero, y esto es fundamental, confirma nuestra posición existencial. La creencia básica sobre nosotros y el mundo. Valgo menos, la gente no es confiable. Eso. Los juegos nos dan pruebas de que esa creencia es cierta. Si juego a patéame y logro que me maltraten, confirmo mi idea de que soy una víctima. Es un círculo. Ayudan a evitar lo temido, sobre todo la intimidad. La conexión real sin guión asusta. Los juegos dan una forma pautada de relacionarse que mantiene esa intimidad a distancia segura. Forman parte del guión de vida. Sí, Verne creía que todos escribimos un plan de vida inconsciente de chicos. Los juegos son como las escenas que van llenando ese guión y nos llevan al final previsto. Y el famoso payoff, la recompensa final, es la meta real, no tanto el durante. Exacto. En Alcohólico, por ejemplo, quizás el payoff no es tanto el placer de beber, sino el autodesprecio de la resaca, la tensión que genera, la excusa para seguir igual. Es el drama emocional final lo que engancha. Veamos un par de ejemplos más, de esos bien comunes que describe Verne. Dale. Uno que seguro reconocemos. ¿Por qué no haces? Sí, pero. PQNHSP. Uf, ese sí que es un clásico. Alguien plantea un problema, los demás, buena onda, ofrecen soluciones y la persona, ¡pum!, las rechaza todas. Sí, pero eso no va a funcionar porque... Sí, pero ya lo intenté. Sí, pero lo mío es distinto. Y te das cuenta de que no quería soluciones. Claro, el payoff no es resolver nada, es demostrar que su problema es irresoluble o que nadie lo entiende. Reafirma quizá una posición de soy especial en mi sufrimiento o nadie me puede ayudar. El juego es entre el niño que se siente inadecuado y los padres que intentan salvarlo y fracasan. Exacto. Otro fuerte. Ahora te tengo, maldito. ATTM. Suena agresivo. Lo es, psicológicamente. El jugador está como al acecho, esperando, a veces hasta provocando, que el otro cometa un error mínimo. ¿Y cuando pasa? ¡Sas! Estalla una indignación o un reproche totalmente desproporcionado. El payoff es la justificación para descargar una bronca acumulada. El placer de sentirse moralmente superior en ese momento. Da un poco de cosa pensar cuántos de estos patrones usamos sin darnos cuenta. Verne también habla de grados de juegos, ¿no? Como niveles de seriedad. Sí, los clasifica por las consecuencias. Un juego de primer grado es socialmente aceptable, digamos, en el círculo del jugador. Hasta se pueden reír de eso. Ok. Uno de segundo grado ya causa líos más serios. La gente prefiere ocultarlo. No hay daño permanente, pero roza lo problemático. ¿Y el tercer grado? Ese es el que termina mal. En el hospital, en el juzgado o peor. Ahí se juega a todo o nada, con consecuencias graves, definitivas. Bueno, qué panorama. Interacciones llenas de trampas, guiones ocultos. ¿Hay salida? ¿Verne nos deja alguna puerta abierta? Sí, claro. El objetivo final de todo esto no es solo quedarse en el diagnóstico, es ayudar a la gente a alcanzar la autonomía. Autonomía. Suena bien, pero ¿qué significa en la práctica para Verne? Él dice que la autonomía se manifiesta cuando recuperamos 3 capacidades humanas que solemos perder o reprimir al crecer: conciencia, espontaneidad e intimidad. A ver, una por una. Conciencia. Es poder ver, oír, sentir el mundo directamente, aquí y ahora, con la frescura de un niño, sin los filtros de lo aprendido, de los prejuicios, vivir el presente real. ¿Espontaneidad? Es tener libertad de elección, elegir qué estado del yo, padre, adulto o niño, usar en cada situación y expresar sentimientos y pensamientos auténticos, no una reacción automática de un juego. Tener opciones reales. ¿Y la tercera? Intimidad. Que para Verne es como la meta más alta. Es relacionarse de forma abierta, sincera, directa. Sin juegos. Compartir lo real con otro sin manipular.
la conexión auténtica. Y él mismo admite que es rara y que requiere coraje. Entonces, el camino es ser más conscientes de nuestros propios estados, de las transacciones, de los juegos que repetimos. Exacto. Reconocer las influencias del pasado, nuestro padre y nuestro niño, y decidir qué nos sirve hoy y qué son solo programas viejos que nos hacen tropezar siempre con la misma piedra. Como un divorcio amistoso de lo que ya no nos funciona. Me gusta esa imagen. No es eliminar al padre o al niño, son parte nuestra. Es poner al adulto a cargo de decidir cuándo y cómo se expresan. A menudo invisibles juegos. Juegos que, aunque parezcan ilógicos, cumplen funciones. Dan estructura, caricias, confirman creencias, evitan miedos. Operan bajo la superficie muchas veces, marcando el rumbo de relaciones y vidas. Pero lo importante, según Bern, es que no estamos condenados a jugarlo siempre. El primer paso es la conciencia, darse cuenta. Reconocer esos patrones que se repiten. Quizás no podamos o no queramos eliminar todos los juegos, algunos son leves, pero la conciencia nos da la opción, nos da poder de elección. Y tal vez esa es la reflexión final, ¿no? ¿Qué guiones familiares, qué juegos se estarán jugando ahora mismo en las interacciones importantes de cada persona que escucha? Exacto. En el trabajo, en la pareja, con la familia. Quizás identificar solo uno de esos patrones, uno de esos juegos repetitivos. Podría ser la llave para empezar a buscar relaciones más auténticas, sentirnos un poquito más libres. Esa es la invitación que Bernay deja abierta, creo yo. Una invitación a mirar adentro.